Bueno, pues vamos a comenzar esta plática y el tema es el miedo a la muerte, pero viéndolo desde el aspecto en el cual ese miedo nos ha estado provocando muchos problemas como humanidad. Y así como un día se vivieron miedos de caer al precipicio porque la tierra era plana, entonces digamos que los marineros vivieron con un miedo innecesario. Estamos más o menos en una etapa muy similar en la que los paradigmas están cambiando totalmente. Y para iniciar esta plática vamos a ver el primer tema y lo quiero comenzar con un video que vi hace tiempo de la señora Jenny Rivera. Estaba en un concierto ella y entonces a los asistentes les hicieron una rifa y la que organizó eso fue la hija de Jenny Rivera, que en paz descanse. Y entonces cuando Jenny invitó a la hija al escenario, hizo un comentario. Primero pues hacía que le aplaudieran a su hija, dejando claro que estaba muy bonita, etc. Y cuando más se sentía orgullosa de su hija, dijo: yo la hice solita con mi fundillo. Y digamos que en esa frase dejó ver una idiosincrasia de las mamás mexicanas. En esa idiosincrasia se plasma como una especie de creencia de que los hijos son propiedad privada, y que también las mamás son capaces de otorgar la vida, y por lo tanto esa forma de plasmar eso en los hijos genera obviamente que luego los hijos lo sigan heredando, esas creencias que hasta cierto punto generan límites. Así que por un lado sí son las ventanas para que seres que desean entrar al mundo material pues ingresen. Ese es el papel de las mamás, obviamente con la cooperación mínima del padre a nivel físico, pero luego pues con una especie de equilibrio ya a la hora de la vida, de matrimonio, de familia. Pues debería de haber un equilibrio hombre-mujer para que esos hijos tengan un contexto de crecimiento mínimo, ¿verdad? Pero la vida en sí no fue generada por los padres físicos. Ellos mismos no recibieron la vida de otros seres humanos. Y digamos que esta versión que les comento de que ellos lo que entregan es un vehículo para poder transitar en este planeta, y lo generan en base a sus células, a su esperma, a su óvulo, y luego obviamente los 9 meses de cuidado dentro de la mamá. Y bueno, entonces gracias a ellos, a nuestros padres, tenemos un traje de intranauta con el cual podemos hacer rutas en este planeta, pero en sí la vida siempre la hemos tenido, no depende de otros seres. Y hay muchas personas que recuerdan qué estaban haciendo justo antes de ingresar a ese cuerpo del bebé, y que ingresaron justo al inicio de la inhalación. Ahí es donde se ancla el espíritu, ahí es donde se ancla la vida en ese organismo biológico. Aunque también ese ser que van a ser desde antes conoce a sus papás, incluso hasta podría cooperar
o generar o mentalizar con la mente de sus futuros papás para que se enamoren. Podría ser que incluso el Cupido fuéramos nosotros mismos los que flechamos a nuestros padres para que nos tengan, pero estas ya son especulaciones. Lo que sí ya incluso es una ciencia es que el ser humano está vivo desde mucho antes de que se conozcan los papás y acepta entrar a este mundo y usar un vehículo que se llama cuerpo físico. Por otro lado, ahí ven en la diapositiva, dice ver la película Beautiful. Ahí hay una escena que en lo personal me impresionó y me gustó mucho, y es que al protagonista le dicen que le quedan 3 meses de vida y tiene 2 hijos como de 9 y 12 años, así que se queda bien preocupado y entonces va con su chamana, su maestra, y le dice: no está bien que yo me muera, tienes que ayudarme a seguir viviendo. Y entonces la chamana le da mucha risa, se burla de él, se le queda viendo y le dice: tú y yo sabemos que los hijos no están cuidados por los padres, si acaso les das de comer, si acaso los educas, pero el verdadero cuidado de los hijos, ese va a seguir aun cuando te mueras, y además a ti ya te toca morir, así que vete y estate tranquilo, a tus hijos les va a ir bien, ellos ya tienen su destino y no va a cambiar si te quedas o te vas. Y digamos que eso en realidad pasa, y ya podríamos, por ejemplo, poner un ejemplo chistoso. Por un lado, no chistoso de una mitad y la otra mitad sí. La mitad que no es chistosa, pues imagínense a un niño huérfano que llega a ser presidente de México y nos deja una herencia, creo yo, muy importante, que fue Benito Juárez. Y por otro lado, el presidente más orejón que hemos tenido, pues que era de familia muy bien acomodada y estudió en las mejores universidades y dejó una herencia demasiado miserable para nuestro país. Así que si tiene papás o no tiene papás, pues no garantiza nada, pero obviamente también no podemos así como desvalorizar el esfuerzo que hacen por nosotros. Como hijos debemos de ser agradecidos independientemente de lo que nos pudieron dar, seguramente fue todo lo que tenían. Pero como les digo, en esa película pues demuestran que no basta con el cuidado de los padres. Hay algunas dimensiones del ser de cada niño que están siempre al cuidado de ellos. Algunos le dicen el ángel de la guarda, otros le dicen X ángel. Así que en esa película, si la ven, está un poco fuerte, pero pues vale la pena con tal de detectar esas verdades, ¿no? Por otro lado también, ese miedo a la muerte también está implicada en la forma de los lutos y los sepelios. Me acuerdo que en algunas películas incluso contratan a personas que se tienen que lamentar, gritar y llorar más que los mismos familiares. Y hasta pienso que hasta en las historias griegas creo que también existía eso, que había personas ajenas a la familia que eran buenísimas para provocar ese llanto y esa emoción y ese sentimiento. Y por cierto, también un filósofo griego decía, bueno, pero pues están al revés, porque cuando una persona se va, le va a ir mejor. Por eso Sócrates, cuando lo envenenaron, no se negó a seguir en la cárcel y no se negó a tomar la cicuta, porque decía, si de veras me van a matar, quiere decir que ya me lo merezco, regresar a mi verdadero hogar. Y entonces ese filósofo que les digo decía, cuando deberían de lamentarse es cuando nace, porque un ser que nace en este mundo viene con la ilusión de apoyar la obra del Creador, viene con tanta ilusión, y lo primero que se topa es con un golpe en la nariz, porque le empiezan a decir que acá estamos en un valle de lágrimas
y que estamos separados de Dios y que nos vamos a ir al infierno y todo lo que ya sabemos. Así que esos lutos cooperan para que ese culto a la muerte pues nos duela, por eso se llama duelo. Y entonces hay una película reciente que se llama Un pedacito de cielo, por cierto sale ahí un mexicano, y ahí como que le dan un toque muy especial a la forma de despedir a una muchacha que muere con cáncer. Ella misma solicita que esa despedida sea muy especial. Y la verdad a mí me gustó mucho cómo hicieron ese ritual, mucho más dinámico, feliz, explosivo. Y en lo personal, yo también voy a hacer mi ritual si es que alguien me puede hacer caso y cómo me van a hacer mi sepelio a mí. Va a ser muy explosivo y muy vital, porque quiero cooperar con ese cambio de paradigma para que ya la despedida última sea ya no tan doliente y tan oscura y tan negra, ¿no? Así que digamos que todo esto ha cooperado con la problemática que trae el miedo a morir. Y precisamente esta conferencia está basada en varios autores, muchos muy impresionantes. Por ejemplo, el señor Robert Lanza, con su biocentrismo. Él, como es científico, ya comprobó que la conciencia, el alma o el espíritu, o como le queramos decir, cuando deja su vehículo físico, se va a otra dimensión, a otro universo paralelo. Ahí les dejo en el material, que por cierto se los voy a enviar por correo, para que no se preocupen de que ya se pasó la diapositiva y no anotaron. No necesitan anotar porque todo esto que están viendo en la pantalla lo van a recibir. Así que este científico ya lo comprobó, y también dice que si salimos de este planeta, de este universo físico, justo vamos a dar a otro universo a nacer. Así que esa conciencia es multidimensional y la muerte no elimina a la vida. La muerte del cuerpo físico no elimina a la vida real. Así que cuando ya no tenemos cuerpo físico, nos damos cuenta de nuestras otras existencias. Y ahí es donde entramos al tema de otro científico que le dieron el premio Nobel precisamente porque se dio a la tarea de investigar cómo es que el ser humano coexiste en otros universos. Si ya le dieron el premio Nobel, ya no hay forma de desdecirlo. Y entonces ustedes van a decir, ¿y por qué yo no lo sabía? Pues porque estas cosas no venden comerciales en Televisa, en TV Azteca y todos esos medios de hipnosis colectiva. Y entonces tenemos nosotros los que ya no tenemos televisión, y no tenemos televisión conectada a las antenas. Cuando pasó lo de que ya se acabó la señal analógica, pues nos pasó de noche. ¿Cuándo se acabó? ¿Cuándo empezó? No sabemos. No usamos la televisión ya en nuestra casa, y se los recomiendo muchísimo, porque si ustedes ven la televisión, yo algún tiempo me puse a ver las novelas, y entonces me di cuenta de novelas antiguas que veía mi abuelo, que se llamaba, por ejemplo, La vida inútil de Pito Pérez. Ahora está en la versión de Sebastián Rulli, nomás que le ponen un nombre muy elegante, pero es la misma historia. Otra que se llamaba Simplemente María, ahora está protagonizada por La Gaviota o por no sé qué artista nueva, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender allí? Pues
lo que nuestros abuelos aprendieron, nuestras mamás aprendieron, y los que ven la televisión están aprendiendo. O sea, no hay así mucho que ver en esos medios de hipnosis colectiva. Y entonces, si nos metemos tantito a hurgar y a elegir buenos contenidos en YouTube, en Google, etcétera, podemos dar con tremendos diamantes. Así que imagínense saber que ya está comprobado científicamente que nosotros no somos el cuerpo físico, que antes del cuerpo físico ya teníamos vida, y que además esa vida es multidimensional, tiene un poder gigantesco que hasta puede tener varias existencias a la vez. Y obviamente para nuestro cerebro pues no cabe tanta posibilidad, porque al cerebro le gustaría tener la capacidad de sus otros cerebros, de sus otras existencias, de sus otros planetas. Solo que el cerebro sirve para andar en este planeta. O sea, el cerebro es parte del vehículo físico en este planeta. Y en el otro planeta hay otro cerebro. Entonces, digamos que es información binaria, pues que no necesariamente viaja, aunque a nivel telepático sí hay una suma de conocimiento, pero no un conocimiento que se registre cerebralmente, sino tendríamos que ser como más plásticos e ir a otra dimensión nuestra para abordar aquello que están aprendiendo nuestras otras dimensiones. Inclusive este señor Jean-Pierre Garnier Mallet, que descubrió lo de los sueños paradoxales, él dice que tenemos existencia en otros universos, y que si por ejemplo ahora estamos enfermos, entonces en la noche podríamos programar nuestro sueño para comunicarnos con nuestra existencia de un universo donde estamos sanos y traer esa información a nosotros de este planeta para recuperar o para aprender de ese otro yo que es muy sano. Inclusive hay algunos aprendices, gracias a la teoría de este señor, a lo que él expuso y por lo cual le dieron el premio Nobel. Hay muchos expositores en YouTube que te explican con pelos y señales cómo hacer esos sueños paradoxales, cómo traer esa información de tu otro yo o de tu doble y generarla aquí, convertirla en realidad aquí en este presente. Por lo tanto, si estamos hablando de ciencia, ya podemos abandonar, dejar atrás el paradigma antiguo, así como una vez fuimos de una tierra plana, así como una vez pensábamos que el sol daba vueltas al planeta. Ahora ya tenemos todo para cambiar nuestro paradigma y tirar a la basura los miedos que generaban todas esas creencias que ya no sirven. Ok. Precisamente el doctor David Hawkins se da cuenta, y él investigando a autores del pasado, se da cuenta de que la forma en la que nuestra mente superior, nuestro verdadero yo, aquello que prevalece después de que el cuerpo físico ya no vive, ese ser superior, antes de que el cuerpo muera, se comunica por medio de los tejidos musculares. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier persona, cualquiera, por medio de su afirmación de músculos o de la relajación de sus músculos, puede detectar información que con el cerebro no podría. Tanto que algunas personas sin conocimiento de matemáticas, por medio de sus músculos, podían adivinar el resultado correcto de una ecuación muy difícil. Así que este doctor les puso receptores electrónicos en los tejidos musculares
y con una varita señalaba un resultado, sus músculos se aflojaban, eso quería decir que estaban ante algo falso. La varita cambiaba a otro resultado, los músculos se afirmaban, quiere decir que los músculos sabían la respuesta correcta a esa ecuación matemática muy difícil, y era gracias a que su mente superior contestaba por medio de sus músculos. Esta tabla que ustedes están viendo la generó entrevistando a miles de personas de una por una, y les decía, si la vergüenza tuviera una cualidad entre 0 y 1000, ¿qué número sería? Todos los músculos de todas las personas entrevistadas coincidieron que era 20. Luego, el orgullo, todos coincidieron 175. Luego, la paz, todos coincidieron en 600. Y luego, la iluminación en 1000. Y allí en 1000 es donde producimos milagros. Entonces, si nosotros le tenemos miedo a la muerte, si se fijan en esa tabla, el temor está en 100 y nos estamos enfermando. En cambio, a partir de la entereza, de ahí para arriba, nos estamos aliviando. Por lo tanto, si teníamos miedo a morir, más vale que ya tiremos a la basura ese miedo y nos vayamos a la entereza, al conocimiento, a la aceptación de este nuevo paradigma, para que estemos en 350 y ojalá un día lleguemos a 1000. Y eso ya es accesible para cualquier ser humano, porque había otras creencias en el pasado. La iluminación era exclusiva para los hijos de Dios, pero resulta ahora que el nuevo paradigma dice que todos somos hijos de Dios. Así que absolutamente todo mundo que tenga esa intención de llegar a la iluminación, pues la puede obtener. Es una elección e incluso es parte del libre albedrío. Pero si nos estamos manteniendo en emociones de baja frecuencia por los miedos que la hipnosis colectiva nos genera, pues vamos a mantenernos en 175, en 150, en donde estemos enfermos, para que las farmacéuticas vendan más y para que los comerciales de Televisa y TV Azteca pues vendan más. Así que sí les recomiendo mucho que se interesen en investigaciones de este tipo. Ahora, un fraile del 1260, de los tiempos de Santo Tomás, que se llamó Johannes Eckhart, vean lo que él decía. Inclusive ha habido, creo que 3 personajes de la Universidad de Harvard o alguna universidad así muy importante, no sé si es esa, que han basado su tesis en estas 5 afirmaciones de Johannes Eckhart. Dice: 5 realidades de quien mora en Dios. Entre él y Dios no existe diferencia. Ambos son uno solo. No existe multiplicidad, solo unidad. El hombre obtiene bienaventuranza y felicidad en la pureza absoluta, de donde Dios obtiene bienaventuranza y felicidad, de la misma fuente. 3. Tiene un solo conocimiento con el conocimiento de Dios, y una sola acción con la acción de Dios, y una sola conciencia con la conciencia de Dios. 4. Dios está todo el tiempo naciendo en ese hombre. 5. Este hombre todo el tiempo está naciendo en Dios. ¿Cómo puede un hombre estar naciendo siempre en Dios? Como esta imagen es revelada a un hombre, entonces ese hombre crece en semejanza a Dios, pues en esa imagen el hombre es como la imagen de Dios, como Él es de acuerdo a su esencia desnuda. ¿Por qué estos libros, por qué este conocimiento no lo hablan los padres en la Iglesia Católica? Es un misterio. Ahora conozco a un fraile dominico que está vivo, y él junto con sus compañeros dominicos están apoyando la posibilidad de que estos libros de Johannes Eckhart lleguen a las capillas y a cada iglesia del mundo para ser compartidos con los feligreses
y están queriendo apoyarse con el Papa Francisco. La verdad es que sí creo que pudiera Johannes Eckart volver a formar parte de los literatos de la Iglesia Católica. Ojalá, sería excelente, porque imaginen cómo un sacerdote puede hablar así de Dios. Allí plasma ya una natural identidad de cada ser humano con el Creador. No hay distancia, no hay separación. Ahora, por otro lado, así como ejemplos más terrenos, más cercanos, más familiares, hay infinidad. O sea, ustedes no tienen idea de cuántas personas hablan de esa experiencia de estar fuera del cuerpo y cómo es ese ser en la realidad. Muchos se recuerdan muy bien antes de nacer, y hace poquito escuché más bien leí un diario de una niña que se llama María, y María decía que teníamos que agradecer a Dios por existir en este planeta, que si no fuera por Dios seríamos partículas flotantes. Y ese término de partículas flotantes lo ha manejado también un muchacho que se llama Matías Di Stéfano, de Argentina, y otro chavito de España, y también un autor que se llama José Argüelles, en un libro que se llama La sonda de Arcturus. Y hablan de eso precisamente, que antes de tener cuerpo físico somos esporas luminosas. Así que el que haya personas que coincidan con estos términos, y por otro lado personas que dejan su cuerpo media hora, 3 horas o varios días y luego vuelvan y traigan noticias, entonces digamos que sí necesitamos como escucharlos, como atestiguar su experiencia y aplicarla a nuestra vida para que podamos subir nuestras frecuencias energéticas y que las emociones que tengamos ya no estén tan ancladas a lo que nuestros familiares nos enseñaron, y con las sufrideras que constantemente están promoviendo y se contaminan unos con otros, etc. Así que deberíamos, entre paréntesis, respetar esa sufridera, pero en cuanto tengamos un espacio íntimo, pues aportarle a nuestra emoción alta frecuencia para fomentar salud, para fomentar buena suerte. Muy bien, entonces si hablamos de Anita Moorjani, pues ella ya estaba en la plancha, se quedó sin vida física, no sé, una media hora, 3 horas, algo así. Se multiplicó y estuvo en varios lugares a la vez. Estaba con un enfermero que ya no quiso inyectarla porque pues la vio ya sin respiración. Estaba con el doctor y las enfermeras en otro lugar, y el doctor les decía pues que ella ya no iba a vivir. Estaba a la vez con un hermano que viajaba de la India a Hong Kong para visitarla, y a la vez estaba también con su papá y con su amiga, que los dos murieron de cáncer antes. Y ellos dos, que estaban, digamos, ya sin vida física, le dijeron que podía volver. Y ella decía, pues con ese cuerpo, pues prefiero no volver. Dice, no, se te va a aliviar. Y bueno, sí, aceptó regresar, y increíblemente en poquitos días su cuerpo ya no tenía huella de cáncer. A la semana ya estaba comprando cosas en un mall y en una fiesta, una convivencia familiar, comiendo nieve, etcétera, etcétera. Lo que generalmente tardaba 6, 7, 8 meses, ella lo logró en una semana. Obviamente que inquietó a mucha gente, y más a los científicos del cáncer. Incluso de Los Ángeles llegaron médicos a Hong Kong a desmentir, y se encontraron con la sorpresa de que fue una realidad, que su cuerpo se recuperó en muy poquitos días. Otro pues es Eben Alexander, un supercientífico del cerebro. Él se quedó con muerte cerebral, y por lo tanto no había posibilidad de que él generara ideas, de que generara contextos, nada de eso. Y entonces, cuando regresó, él
quiso hablar con sus amigos científicos para comprobarles que sin la función del cerebro era imposible generar todo lo que vino a explicar, todo lo que vivió. Y luego hay un libro que se llama Francesco. No sé bien si el autor es mexicano, creo que sí. Allí también explica un poquito de lo que pasa cuando la persona muere y luego que vienen a atestiguar lo que hacen sus familiares. Y luego hay otra película que se llama El cielo es real, de un niñito que se muere y visita a Cristo y ve a los ángeles. Y luego, por cierto, van a dar a Europa los papás y él y se encuentran con una niña que dibujó el ojo de Dios y fue precisamente ese ojo el que se le presentó al niño muerto. Y luego otra película que se llama Nuestro Hogar, que más o menos creo que ha de ser brasileña o portuguesa, no estoy seguro. Y también es de un vidente que pues trae las noticias de cómo es el proceso de estar sin cuerpo, todo lo que aprendemos allá donde no hay cuerpos físicos. Y también hay un libro que todavía está en inglés, la verdad tengo muchas ganas de leerlo, pero como está en inglés, pues como que no quiero echarle muchas ganas y voy a esperar la versión en español que se llama ¿Qué hacer después de morir? Ya nomás el puro título pues nos deja claro lo interesante que debe de estar. Y estas son poquitas, muy poquitas experiencias de infinidad que nos podemos topar y que podemos nosotros abordar si dejamos un ratito la tele. A ver, vamos a ver unos comentarios que nos están haciendo. Sí, ya han leído, Claudia ya ha leído algunos libros de estos. También Víctor dice que claro, el paradigma antiguo es tener temor a Dios. Algunos justifican diciendo que debería ser temor reverencial, o sea, como una especie de respeto, ¿no? Pero cuando en realidad pues somos Él mismo. Es muy misterioso cómo Él a veces aparentemente nos hace algunas gachadas, pero tomen en cuenta que nosotros mismos nos las hacemos. Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes tienen la herencia del Padre, un Padre físico, y a la vez la herencia de Dios que se manifiesta por medio de ese Padre físico. Pero resulta que como ese Padre físico no quiso irle a la América y le va al Cruz Azul, entonces yo por orgulloso me voy de la casa y ya no acepto su herencia. Y luego ya tengo hijos, tengo una esposa que mantener y como a mí nadie me ayuda porque soy bien orgulloso, entonces digamos que ese orgullo que lo generé yo mismo es mi propio enemigo. Así que no necesitamos a un Dios que nos haga agachadas, sino yo mismo estoy tropezándome con mis propios pies. Ahí es donde podríamos explicar el por qué existe un enemigo aparentemente ajeno a nosotros, pero que en realidad esa apariencia o ese malestar o ese enemigo generalmente provoca que nosotros nos aboquemos a generar capacidades para seguir subsistiendo, para seguir logrando éxitos. Así que el enemigo, antes de dañarnos, nos hace más fuertes. Y esto es porque, digamos, el ser, el creador mismo, en el antiguo paradigma, era también ser el ser humano más congruente. ¿Cómo? O sea, tú estás conectado con Dios y eres bien incongruente. Ese era como un candado imposible de desatar. Pero de acuerdo a estos autores que estamos viendo aquí en la pantalla, no hay necesidad de merecer a Dios, porque ya eres Dios. Inclusive los científicos que revisamos en las páginas anteriores y que ustedes van a recibir este material, se los voy a mandar por mail, ya luego con calma revisan a cada autor. Esos científicos ya tienen clarísimo que el creador y la vida humana son lo mismo, no hay diferencia. Y también aparte ya si nos salimos de la ciencia, nos vamos a la religión, con Johannes Eckhart, que fue un fraile del 1200,
pues él también deja clarísimo que Dios y el ser humano es exactamente lo mismo. Luego, vamos a investigaciones de última generación. Los rusos descubren la huella de un virus que al alojarse en el ADN de homínidos generó el cuerpo humano, el que ahora conocemos. Todo lo que hizo Darwin, por lo tanto, pasa a ser un paradigma antiguo. Incluso ese eslabón perdido que Darwin cree que existe, no hay eslabón perdido. Darwin decía que la Tierra, a base de millones de años, se fue convirtiendo en virus, bacterias por medio del agua, y luego estas 3 fueron generando a los vegetales, y luego estos 4 por fin dieron a vegetales que se movían, y luego estos 5 ya generaron biología, tejidos biológicos, animales, y luego por fin vino el ser humano, pero no se encuentra la liga entre animales y ser humano, y entonces dice hay un eslabón perdido. Ya no hay necesidad de buscarlo científicamente hablando. Esos homínidos, o esos changuitos por decirlo así, fueron infectados por un virus que llegó de alguna manera al planeta, y ese cuerpo se convirtió en lo que ahora tenemos, que son, digamos, vehículos o automóviles de última generación, de alta calidad. Imagínense cuánta elaboración hay en el cerebro y en cada órgano. La verdad es que tenemos una nave o un traje de veras demasiado complejo, digno de respeto. Pero ya descubrieron que fue una especie de modificación espontánea muy rápida. Por otro lado, los científicos rusos descubren que el código ADN puede ser programado con palabras y frecuencias. Esto ya lo sabíamos, inclusive en las Islas Salomón rodean a un árbol y lo maldicen unas horas, y en menos de una semana ya está caído, lo pudren por tantas maldiciones. Por eso pongo ahí, tengan mucho cuidado con el espejo. Cuando se pongan frente al espejo, no busquen lo feo, lo viejo, lo raro, lo defectuoso de su cuerpo, porque recibe esa información su ADN y se despide, inventa una enfermedad con tal de irse. Ese ADN no le gusta estar despreciado. ¿Para qué va a existir aquí despreciado? Si ese ser lo que quiere es que ya no exista, pues entonces se van. El ADN se programa en su contra y se va. Ahora tengan mucho cuidado, porque fíjense lo que dice abajo. El premio Nobel descubre la teletransportación del código ADN. Esto implica que la salud de una célula a otra pasa en segundos. Por lo tanto, también la enfermedad. Así que, por favor, aprendan a hacer sentir amado a su cuerpo. Y ya no anden con esas vanidades que les va a provocar una enfermedad terminal. O sea, ya sé que las mujeres no pueden vivir sin vanidad, pero ya no maldigan a su cuerpo, ya no impriman emociones de malestar a su cuerpo, para que más bien lo aprecien, lo amen, y este cuerpo quiera seguir aquí, y que ese ADN produzca células saludables y contagien a todas las células. Ahora, obviamente, pues habemos muchos que aprendimos a maldecir al cuerpo desde que estábamos en el vientre. Pues ya nos toca buscar un terapeuta o buscar alguna técnica con la cual cambiemos. Primero, darnos cuenta que esto es un traje y que lo que realmente nosotros somos va a seguir existiendo después de que este traje ya no esté. Primero eso. Y segundo, que si vamos a estar usando este traje, pues hay que amarlo, hay que hacerlo sentir amado para que funcione, para que sirva. Y también tomen en cuenta que así como las emociones de alta frecuencia, que esas las pueden ver en la gráfica que ya les puse antes, y que la pueden ver cuando les mande este archivo que están viendo, tomen en cuenta que esas emociones de alta frecuencia que producen salud, también producen suerte. Esto ya lo comprobé porque me dedico al Feng Shui, y ya sé que cuando un comerciante está contento, cuando un comerciante es feliz,
cuando un comerciante es responsable y cuando un comerciante es capaz de ver a Dios en todo, le llegan muchos clientes. En cambio, cuando un comerciante se pone de agüitado, cuando un comerciante está negativo, obviamente no van a llegar ni las moscas a su negocio. Así que tomen en cuenta esto, porque el bendecir todo, el ver a Dios en todo, es igual a tener suerte, tener salud, tener dinero y tener amor de otros. Si ya tenemos amor que nosotros mismos nos generamos, estamos atrayendo el amor de otros. Eso es lógico. Luego, también vamos a meternos a una mecánica distinta que se llama meditación cabalista, y no estoy hablando de religión. Obviamente que ustedes están viendo a un rabino judío, pero sepan que la cábala tiene que ver con cristianos, musulmanes, judíos y todo aquel que se interese en lo que está escondido en los escritos de la Biblia, y más específicamente la Biblia en hebreo, porque en aquellos tiempos en que vivían estas personas que escribían en hebreo, tenían que ocultar su conocimiento porque los podían matar. Entonces tenían que inventar historias y codificaban algunas palabras, algunos textos. Así que un aprendiz de cábala, cuando leía las historias, entendía bien qué había detrás de esa historia. Eso es la cábala, y ese es el conocimiento que sí deberíamos de estar buscando en escrituras sagradas. Y si ustedes leen esto, dice: los problemas del mundo no se arreglan en el mundo, se arreglan desde la dimensión espiritual. Incluso este rabino a veces hasta hace un poco de burla en relación a los políticos de España, pues que no se distinguen mucho de los mexicanos. Y dice: ¿cuándo has visto que los políticos resuelvan su crisis económica meditando con cábala? Incluso se burlarían si tú les propones que se pongan a meditar para resolver ese tipo de problemas. Así que digamos que la cábala implica que nosotros tengamos la conciencia de que podemos abordar esa otra dimensión, aquello que realmente somos, y de allí traer a este vehículo físico, a este ser social, a este miembro de una familia, de una cadena de dolor compartida, y traer esa supercapacidad de esa dimensión superior que somos y usarla y aprovecharla en la vida cotidiana. Eso es lo que nos muestra o nos enseña la meditación cabalista. Y tenemos un grupo en Facebook. Si les interesara, pues me mandan la solicitud. Si entran al Facebook, entonces en la búsqueda ponen así tal cual, meditación cabalista, solicitan su ingreso y entonces ya participan. Ahí hay varios posts. Les recomiendo que vayan al más antiguo y que lo aprendan desde lo más antiguo y vayan abordando los más actuales hasta llegar al último. Y es muy interesante cómo podemos aprender y cómo tenemos acceso a estas bendiciones que a veces nos hacen falta y que se las podemos creer a los judíos. Por ejemplo, este rabino dice: cuando alguien necesite que levante su negocio y que les vaya mejor con el dinero, me avisan, yo se los resuelvo en unos minutos. Y entonces él se la pasa como compartiendo todo ese conocimiento, y es cosa de que nosotros nos aboquemos a practicar, porque es algo muy accesible. Por decir, una bendición para la salud de un amigo, de un familiar, la bajamos en 5 minutos. En realidad no es difícil y no es complejo, pero sí hace falta entrenarse un poco en eso. Así que si se interesan en eso, tenemos ese grupo en Face.
Es cuestión de que soliciten su ingreso. Y por último, vamos a platicar esta última parte de lo que es el chamanismo mexicano y cómo perciben esa doble realidad. Es muy interesante porque esta es una herencia que viene desde los toltecas, mayas, aztecas, todos ellos tenían este conocimiento, y que un señor que se llama Carlos Castaneda andaba curioseando en Sonora y tratando de hacer su doctorado, estudiando lo relativo a plantas medicinales, específicamente el peyote, y fue a dar con un chamán que le dio una super lección de lo que es el conocimiento de Dios, así de plano. Obviamente que allí Carlos Castaneda en sus libros maneja mucho la palabra de los brujos o los chamanes, pero conforme avanzamos en los libros de este señor, en realidad nos damos cuenta que es la versión mexicana de lo que es la iluminación budista, de lo que es ser un Cristo, lo que es ser un maestro ascendido. Son versiones de otros países. Nuestra versión es todo lo que escribió este señor, y digamos que entre todo lo que él menciona, el chamán le enseña. Permítame, voy a ver una pregunta y ahorita entramos a este tema del tonal y el nahual. Bueno, aquí nos dice José, dice: yo pienso que el cuerpo es un vehículo, pero en esencia tenemos la capacidad de crear. El problema es cuando no tenemos el control de lo que sí queremos y lo que no queremos. ¿Qué opinas? Ok, buena pregunta. Podríamos usar una especie de seccionamiento del conocimiento para hacer didáctica la respuesta, y pues a mí me gustaría compartirles lo que hasta ahorita he aprendido. Por un lado, estamos hablando de que tenemos un vehículo físico, biológico, adaptado a este planeta, e inclusive ese cuerpo a veces se cambia de país y le va muy mal, tiene que regresarse a su país de origen por muchas cuestiones. Por decir, alguien que vive en Alaska y luego se va al Ecuador, pues le va a ir súper mal porque está acostumbrado a tremendas temperaturas frías, etc. Pero eso es nuestro vehículo físico. Y también tenemos un cuerpo emocional que se plasma, que se graba con toda la herencia o cadena de dolor de la familia que elegimos. Y la tarea precisamente es traer un ser superior a esta unión de vehículo físico, de historia familiar y de bendición, que es ese nuestro ser superior. Y podríamos decir que a la fecha, a pesar de lo que escuchamos en las noticias, a la fecha la humanidad está mejor que antes. Si hablamos incluso en México de la revolución, no hace apenas 100 años, vivimos mejor que aquellas personas, porque a mí me tocó, por entrar a una ingeniería online, me tocó estudiar la historia de México, y me di cuenta que si un mexicano tenía un burro, era muchísimo, era así como una supercapacidad productiva para poder tener un vehículo llamado burro. Y ahora cualquier persona, y más en el norte de México, tiene carro, porque aquí se pueden conseguir coches y que tienen permisos especiales, que son coches americanos, así que es demasiado accesible. Y en general también la capacidad de información es extrema. Imaginen a un rey que tenía un tremendo castillo en Inglaterra y que tardaba el cuervo en ir y regresar como 2 semanas, entrar la información y las noticias. Imagínense si le preguntan: oye, pues te gustaría ir al futuro y tener en la
casa una pantalla donde te enteres de todo inmediatamente, pues obvio que aceptaría. Entonces, el que estén ingresando seres superiores a una cadena de dolor de un cuerpo emocional colectivo y a su vez todas las demás familias van mejorando en lo posible y a la vez aman a su cuerpo y subsistimos, entonces todo esto provoca una consecuencia o un ajuste de cuentas final positivo. Esa es la idea. Inclusive el que alguien se separe de su cuerpo físico, el que alguien pierda su cuerpo físico, debería de contar con un respaldo moral suficiente y de una claridad de que tiene derecho a fundirse de nuevo con el todo para volver a nacer si quiere, y si no, pues irse a otro sistema planetario, si quieren más evolucionado o menos, porque hay de todo. Entonces, a fin de cuentas, si nosotros vemos nuestro pasado o si vemos cómo les está yendo a nuestros primos o a nuestros hermanos, ojalá que nuestra historia sea mejorada, como que esa es la idea de entrar en este planeta, dejar una huella mejor que la que recibimos. Creo que esa es la misión a fin de cuentas. Y también pues tengan paciencia, porque miren, no es fácil traer información de nuestra dimensión superior y hablarla así facilito. Esto se lo permiten los niños. Nosotros como que ya se nos traba la lengua porque nos van a criticar, porque somos susceptibles, porque cuidamos nuestra imagen y ay, ¿qué dirán? Van a decir que ya estoy loco, etcétera, etcétera. Y les digo de esta niña, y me ha tocado escuchar y leer a otros niños que la verdad me impresionan, porque precisamente saben incluso dónde está el alojamiento de nuestro verdadero ser y siempre llevan su mirada al corazón. Cuando un niño dice habla con Dios, se pone la mano en el corazón. Así que ese tipo de conocimiento se lo permiten los niños, algunos adultos, y eso sí, incluso hay adultos que hasta se les pasa la mano porque ya se vuelven canales online de San Gabriel, de Metatron, y pasan mensajes ipso facto, así como si pudieran hablar en español aquellos seres. Y pues son respetables, pero todos tenemos un ser superior, y ese ser superior constantemente nos está ayudando, mandando mensajes o haciendo tropezar para que no lleguemos a una cita que nos va a hacer daño. A veces vamos en el carro y damos vuelta a la derecha y ¿por qué se nos ocurrió eso? ¿Por qué no me seguí? Ahora ya me agarró el congestionamiento y no voy a llegar a esa cita que posiblemente no estaba en mi destino, pero no lo interpretamos como que hay un ser superior que está eligiendo evitar que lleguemos a algún lugar. O quizás el ser superior genera una enfermedad en el cuerpo para que todo ese tiempo que estamos convaleciendo nos dediquemos a estudiar física cuántica, casualmente. Así que yo sugiero que no nos desesperemos en relación a cómo tener esa vía directa con nuestro ser superior. Ya hay opciones, por ejemplo, como lo que comenté hace rato en relación a los sueños paradoxales, traer información de nuestro otro yo que tiene éxito y aprovecharla aquí en este presente, pero es como una especie de práctica y un darse permiso. Ahora, entremos a esto del chamanismo mexicano, porque creo que por ser de origen mexica, podría como resonarnos en el corazón esto que vamos a escuchar. No está fácil explicarlo. Por si quisieran meterse fuerte a la explicación, está en el libro de Relatos de Poder de Carlos Castaneda. Ahí viene así, con finos detalles. Y digamos que el chamán es muy práctico al hablar, demasiado práctico. Y Carlos Castaneda es como muy intelectual cerebral. Pero esa suma
ese acceso directo a la mente superior del chamán y esa mente cerebral, intelectual del escritor provocan una ambientación, un contexto muy rico como para darnos cuenta de cómo este chamán, desde muchísimo antes de que Eckhart Tolle, de que Deepak Chopra, de que todos esos físicos cuánticos que ahora venden millones de libros, muchísimo antes, este chamán lo explica tan simple, en mexicano. Y él lo que explica es que el tonal es todo aquello que somos que se puede explicar, pero implica la mesa donde estás sentado, implica tu mascota, implica tu familia, implica tus pertenencias, todo eso está implicado en lo que él le llama tonal. Y aquello que no se puede explicar, pero que también somos nosotros, se llama nahual. Si nosotros pudiéramos hacer una especie de metáfora, imaginen que el aire que nos envuelve es como una gelatina. Si tú separas la gelatina que nos envuelve, la separas y quedan huecos con la forma de tu mesa, de tu cuerpo, de tu computadora, de tu taza. Esa gelatina, entonces, es lo que nos envuelve, y esa gelatina también somos nosotros, pero somos el nosotros no expresado en el mundo físico. Y entonces este chamán dice que justo allí, en esa parte que nos envuelve y que no se puede explicar, justo allí radica el mayor poder que podamos tener. Y la fuerza de un chamán está en qué tanto puede ser el nahual, ser su nahual. Eso es lo que diferencia a un chamán de otro. Y explica allí también que gracias a la conquista y que los españoles ni se imaginaban lo que era el nahual, a los españoles lo que les importaba era el tonal, y más el que tenía que ver con oro y joyas y pertenencias y tierras y ganado. El tonal, lo que se puede explicar, eso les importaba. Y ni se interesaron en lo que los chamanes dominaban y que era el nahual. Y esa desgracia que le pasó a sus congéneres de aquel tiempo hizo que los brujos se retiraran a las serranías, a las montañas, donde nadie los molestaba, y especializaran su aprendizaje en el nahual, que fue precisamente lo que este chamán quiso enseñarle al escritor Carlos Castaneda. Y le dejó claro que hay muchas personas, incluso hay muchos arte marcialistas, y si hablamos del templo de Shaolin, donde brincaban hasta 15, 20 metros por encima de un árbol o cargaban el triple de su peso, precisamente lo convertimos a esta versión. Esos artes marcialistas dominaban su nahual, tenían ese conocimiento de bajar ese poder a este cuerpo aparentemente limitado, y esa habilidad de traer ese poder que no se puede expresar, que no se puede explicar, para beneficio de nuestro tonal, es lo mágico del mundo chamánico, ¿verdad? Así que, como resumen, si se fijan, constantemente tanto los científicos como los escritores de libros, como el chamán, como el rabino, todos hablan de el mundo cotidiano y de aquello que está detrás del mundo cotidiano. Y el que nosotros no nos interesemos tanto en esa parte que no se ve, en esa parte que aparentemente no existe, hace que tengamos emociones de baja frecuencia que empeoran la situación. Así que ya en la vida práctica, cuando ustedes estén en un contexto
en el que todos están agüitados, todos están en la sufridera, por respeto, estén allí, pero también pónganse la meta de que en cuanto puedan librarse de esa gente, vayan a su espacio personal y generen emociones de alta frecuencia. Traten de hacerse de actividades, métodos para poder lograr eso. Muy bien, aquí también dice Delia que son muy buenos los libros de las enseñanzas de Don Juan. Ese es el primer libro, te recomiendo que sigas con los demás. Ok, Claudia dice que los guías siempre están con nosotros, estoy de acuerdo. Dice José que coincide, es lo inexistencial. Claro, sí, en eso estamos coincidiendo, me da gusto que estemos conectados con este tema y pues creo yo que ya pudiéramos despedirnos, a menos que tengan alguna pregunta. Cuenten con que les voy a mandar este material porque ahí mismo hay ligas que los van a llevar a seguir investigando. La verdad es que sí me gustaría que se metieran más en la investigación de todo esto porque les conviene. Se pueden ahorrar hospitales, se pueden ahorrar seguros de gastos médicos. Ahorita ya estamos de veras comprobados que la salud depende de qué emociones nos permitimos. A ver, dice Víctor, que comentan que un maestro del Zen le preguntaron, ¿qué debo hacer para ser eterno? Él contestó, ya lo eres, pues claro, claro que sí. Es solo creérnosla, darnos permiso de ser lo que realmente somos y ya no depender de las creencias y esa hipnosis colectiva que nos envuelve desde que nacimos. Pues les agradezco mucho y me gustaría que me acompañaran en esta aventura de la investigación de estos temas. Les mando por correo este archivito porque les digo, ahí hay muchas ligas para que investiguen, se enteren, abunden en esto. Y les agradezco mucho y los invito a futuros temas que ya les estaré avisando por mail o por Face o por WhatsApp, ya veremos. Así que me despido y muchas gracias.